Especial. Yo recuerdo, hablando de la escuela dominical, recuerdo el caso del niño que estaba en la escuela bíblica, la que usted y yo vemos aquí a los costados, y la maestra preguntó: quiero saber, que me digas tú, cómo fue que mató David a Goliat. Y el niño, muy seguramente muy parecido a Pato, le dijo: lo mató con una moto. Y la maestra le dijo: ¿querrás decir con una Honda? Ah, usted quería la marca, le dijo la maestra. Usted quería la marca. Ay, así son los niños tan hermosos. Pero hoy no hablaremos de niños. Hoy hablaremos de un tema que le hará sentir muy incómodo. Estoy completamente seguro. Estoy seguro que al final de este servicio usted se va a sentir probablemente que tengo algo personal contra usted. Porque le voy a hablar de cosas que le van a hacer incómodo, le van a poner incómodo. Probablemente usted sienta que tengo algo en contra de usted, personal. ¿Qué puedo hacer? Le voy a hablar de la palabra del Señor. Y esto que le voy a decir, además de hacerle incómodo, tiene el potencial de hacerle un mejor cristiano y un mejor esposo. No sé si le entra. ¿Le entramos al acuerdo? Bueno, mire, básicamente le cuento que la historia de Moisés comenzó cuando ellos salieron de Egipto. Al salir ellos de Egipto, las cosas empezaron a mejorar de mayor en mayor. Las cosas se fueron poniendo, pues fueron en excelencia. Sí tuvieron algunas dificultades, como usted y yo, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, pero las cosas fueron mejorando. Al punto que llegó un momento en el que Dios se le apareció a Moisés y le entregó un regalo muy especial. Este regalo especial era la ley. Y aunque la ley pareciera que es algo tan fuerte, tan intenso, tan difícil y tan duro de seguir, era un regalo del amor de Dios. Porque antes de la ley, nadie sabía cómo estaba parado delante de los dioses. Nadie. Podría ser que los dioses se enojaran y te mandaran un rayo. Podría ser que les cayeras bien a los dioses y te trataban bien, pero nadie sabía cómo estaba la relación con Dios hasta que Dios, en el monte Sinaí, le entrega la ley a Moisés. Esto era algo extraordinario, todo iba fenomenal, al punto que les describió cómo iban a ser los sacrificios. Por ejemplo, no sé si tú sabías, pero había un tipo de ofrenda que era la ofrenda de la comunión. Si algunas personas echaban pleito, obviamente no que alguien se peleara en aquel entonces o que tuviera diferencias, pero si alguien echaba pleito, había una ofrenda que podían ofrecer para ponerse de acuerdo y hacer las paces. De una forma visual. Tú sabes que en ocasiones tenemos diferencias con personas, pero nunca solucionamos ese problema. Simplemente ya no se habla de ello. O dejas de hablar de la persona, o te separas. Pero Dios en su misericordia les pone una ofrenda especial, y esta se llama la ofrenda de la comunión. Y dicen: ¿tienes un problema con tu compadre? Bueno, no dice la Biblia así, pero yo le pongo así. ¿Tienes un problema con el compadre? Vas al tabernáculo, ofreces una ofrenda especial y hacen las paces. Entonces, si en el futuro el compadre dice: una vez tú me hiciste esto, tú le vas a poder responder y decir: acuérdate que ya hicimos las paces, compadre. ¿No te acuerdas el almuerzo que comimos afuera del tabernáculo? Porque eso era parte de la ofrenda. En otras palabras, Dios les da un regalo especial a los israelitas. ¿Sigues conmigo o ya te dormiste? Tiempo después se instituye algo hermoso que se llama sacerdocio. El hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, fue instituido como el sumo sacerdote, y sus hijos serían también sacerdotes, sumos sacerdotes, gente especial, gente escogida por Dios. Todo iba de maravilla. Y como dijera el gran Alonso Quijano, conocido también como Don Quijote, no hay bien que dure mucho tiempo, como tampoco hay mal que dure por mucho tiempo. Es como el ciclo de la vida. Sabes que te está yendo muy bien y dices: ay, nanita, me está yendo muy bien. Y alguien te escucha eso y dices: oye, pero ¿por qué te quejas de que te va bien? Es que ya sé que me viene que me vaya mal. O cuando te va mal y las cosas salen mal y dices: ¿por qué? Ya me va a ir bien. Porque es como el ciclo de la vida, y tú sabes que la noche es más oscura. El punto más oscuro de la noche es cuando ya está a punto de amanecer. Y el punto más luminoso del día es cuando ya está a punto de anochecer. Todo iba muy bien con Israel en el desierto, en Sinaí, todo el mundo estaba alegre. Al punto, mira, te lo leo. En el capítulo 9 del libro de Levítico, dice que Aarón se levantó delante de la congregación, levantó sus manos y bendijo al pueblo. Luego entró a ofrecer sacrificio, ofrenda quemada, ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron volvieron a levantar sus manos y a bendecir al pueblo. Todo iba de maravilla.
al punto que un fuego ardiente cayó del cielo y encendió los sacrificios que Aarón había preparado. La gente gritó de la emoción, estaban maravillados y todo iba de maravilla. Di conmigo, todo iba de maravilla. Todo iba de maravilla. Hasta que llegaron dos hijos de Aarón. Uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú. Di conmigo, Nadab y el otro Abiú. Estos dos hijos de Aarón son extremadamente famosos porque tienen una historia muy particular que solamente se menciona 3 veces en la Biblia. Nadab y Abiú. Bueno, resulta, no sé si usted ha escuchado esa historia. Nadab y Abiú, yo recuerdo la primera vez que la escuché fue allá en Honduras. Alguien la estaba predicando acerca de por qué las iglesias no deberían de usar instrumentos musicales, porque Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, decían ellos. Pero bueno, eso además de ser un horror hermenéutico, vamos a dejarlo a un lado, pero me hace pensar en la historia de Nadab y Abiú. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, le cuento la historia brevemente. Dice la Biblia que iban llegando a ofrecer un sacrificio de incienso cuando de pronto pusieron un fuego extraño, pusieron una madera equivocada o un incienso raro, que cuando lo ponen, la Biblia dice que un fuego de Dios salió y los consumió en el momento. Salió del altar y los consumió. Eran sacerdotes santos. Todo iba de maravilla hasta que se apareció Nadab y Abiú. Los consumió completamente. En ese momento Moisés voltea con Aarón y le dice: ¿te das cuenta lo que te había dicho? Que a Dios le gusta la santidad, que a Dios le gusta que no haya idolatría, que a Dios le gustan las cosas perfectas. Y la Biblia dice una frase muy interesante: y Aarón guardó silencio. Es en Levítico capítulo 10. El versículo 3 dice: y Aarón guardó silencio. Me encanta esa frase. Algún día la usaré para un sermón. Y Aarón guardó silencio. Después le dice Moisés: y mira, Aarón, yo sé que son tus hijos, pero no quiero que hagas luto por ellos. Porque si tú haces luto, y la palabra que utiliza Moisés es: no quiero que te arranques los cabellos ni que te rompas las vestiduras, porque esa era la costumbre anteriormente. Cuando alguien estaba de luto, se rasgaban las vestiduras. No sé si usted vio la película, ¿cómo se llama esta? Que hizo Mel Gibson. No es La risa en vacaciones, es la otra. ¿Cómo se llama? Mel Gibson, El Cristo. Perdón, La pasión de Cristo, gracias. La risa en vacaciones, no sé de dónde salió eso, pero bueno, está bien. Mel Gibson, la película de La pasión de Cristo, hay un momento en el que Jesús dice: yo soy el Mesías. Y el sumo sacerdote lo primero que hace es rasgarse la vestidura. Los judíos tenían esta costumbre de rasgarse las vestiduras cuando sentían profundo luto. Moisés, después de que mueren los dos hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú, le dice a Aarón: ni se te ocurra hacer luto, porque si tú haces luto vas a desanimar al pueblo de Dios. Y en este momento lo importante es que estamos estableciendo el sacrificio, la adoración, la elevación de nuestro Dios. Y si te ven a ti desanimado y en luto, los vas a desanimar a ellos y vas a provocar una gran desgracia en el pueblo. Me impacta tanto esto, al punto de que Moisés le dice: ni se te ocurra tampoco de que vas a salir a enterrar a tus hijos. Deja que la gente los vaya a enterrar. Dice la Biblia que Aarón obedeció, ni siquiera salió del tabernáculo, sino que se quedó ahí y la gente llevó a enterrar a los hijos. Me llama tanto la atención esto, porque es una de esas historias que dices: ¿y eso está en la Biblia o en la Rosa de Guadalupe? No, en la Biblia. Te impacta la actitud de Moisés, te impacta la actitud de Aarón, y surgen muchas preguntas. ¿Qué fue lo que provocó que saliera fuego y consumiera a estos dos hombres, los cuales eran gente escogida, era gente especial? Estaban adorando, estaban teniendo una buena actitud, o mejor dicho, estaban tratando de hacer algo bueno, ofrecer sacrificio. Y es hasta que leo otro pasaje que está en Éxodo capítulo 30, y es el último que te voy a leer en este momento. Éxodo capítulo 30 dice: cada mañana, era la ley que Dios les había dado, les dice: cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso delante de la presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación a generación. Versículo 9 dice: no ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas, sino que una vez al año deberás de purificarla untando los cuernos del altar, es decir, las 4 esquinas, untándolos con sangre, una vez al año, y lo harás de generación a generación, porque este altar es el más santo delante del Señor. Entonces tú pones a pensar: ¿qué fue lo que hicieron estos muchachos? No sabemos, pero sí sabemos que ese altar era algo especial, era algo único.
Dios desde el principio, desde que salieron de Egipto, les enfatizaba: yo soy un Dios santo, por lo tanto quiero que ustedes sean santos. Yo soy un Dios diferente a los de Egipto, porque esos son dioses creados por el hombre, pero yo soy un Dios diferente. ¿Y cuál va a ser el sello? La santidad. Por eso todo lo que hacían los israelitas era diferente, porque el punto era mostrar que eran diferentes a los demás. ¿Me sigues? Bueno, ya que establecí eso, me surge la pregunta: ¿será que el problema estaba en la madera que ofrecieron? ¿Será que el problema estaba en el tipo de incienso, es decir, en el objeto? ¿Será que Dios como que se exageró un poquito? ¿Será que el exagerado era Moisés? ¿Por qué lo hicieron? ¿Será que tenían orgullo en ellos? Hay gente que ha asegurado que no eran santos, y se confunde mucho con los hijos de Samuel, de los cuales sí tenían sus desavenencias, los cuales se robaban la carne. Cuando la gente traía la carne para ofrecer al sacrificio, ellos llegaban y decían: está bien eso, pero póngame un poquito por acá y yo le ofrezco esta otra. O sea, tenían una uña larga, pues, los hijos de Samuel. Además de eso, se acostaban con las mujeres que iban a ofrecer sacrificio. Era una corrupción increíble, y la gente confunde a Nadab y Abiú con ellos. Creo que está lejos de la realidad bíblica. ¿Cuál fue el problema de Nadab y Abiú? Te lo digo en este momento. El problema, creo, es que ellos hicieron este sacrificio con una cualidad, con una mejor característica, no cualidad: negligencia. Di conmigo: negligencia. Negligencia no es otra cosa sino saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. Supongamos que vas manejando. Imagínate, llevas ahí en tu carro y vas a una zona que es zona escolar, la cual dice que debes de andar a máxima velocidad cuando están las luces brillando. ¿Cuánto? 20. Y tú dices: no, pero es que ya voy tarde a la escuela, ya voy tarde al trabajo. Y vas y pasas por la zona escolar donde dice que tienes que pasar a 20, sabes lo que tienes que hacer, pero decides ir a 45. Y en ese momento te para la policía. ¿Sabes por qué ibas a 45? No porque no supieras. Sabías, pero decidiste no hacerlo. Se le llama negligencia. En un dicho muy, muy famoso de Buda, dice: no son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla. No son las malas hierbas, sino la negligencia del campesino que no quita la hierba sabiendo que es mala. Creo que estos muchachos sabían, es mi primer pensamiento, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Me recuerda a muchos cristianos que saben lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Saben que es importante amar a su prójimo, lo saben, pero deciden no hacerlo. Saben que perdonar es no solamente saludable, sino, aunque saben que es bueno, deciden no hacerlo. Hay gente que sabe lo que es bueno y lo que tiene que hacer, pero decide simple y sencillamente no hacerlo, y a eso se le llama negligencia. Hay negligencia espiritual. Hay gente que ya ha estado escuchando por años el Evangelio, por años, y sabe perfectamente, lo puede decir: oh sí, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Juan no es sinóptico, y pueden contarte toda la historia, lo han escuchado, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. A eso se le llama negligencia, y creo que fue el primer error de estos jóvenes, pero creo que no fue la raíz del problema. ¿Sabes cuál creo que fue la raíz del problema? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, se dice: no sé, pues no sé, no se lo he dicho. ¿Cómo vas a ver? La verdad es que creo que el problema radicaba en la ignorancia. Es cierto, ellos estaban ahí cuando Moisés estaba dando la ley. Ellos vieron la luz de Dios, ellos vieron el fuego, ellos estaban ahí cuando las leyes estaban siendo dadas. Pero el hecho de que tú estés ahí cuando algo está pasando no significa que realmente estés ahí. Yo lo puedo ver en este momento. Hay algunos que están aquí, pero no están aquí. Están en El Salvador, allá. Hay otros que están por allá, por México. Hay otros que andan allá por Galveston. En el mar, la vida es más. Y yo aquí desgastándome, predicando, y en el nombre y en Cristo. Y allá, ellos: ahorita que me salga, voy a ir a comer unas chilaquiles bien ricos. O sea, están aquí, pero no están aquí. Creo que ese fue el problema de los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú. Escucharon la ley, estaban presentes cuando las grandes maravillas estaban ocurriendo alrededor de ellos, pero no estaban ahí. La ignorancia es un problema grave. ¿Qué es la ignorancia? Bueno, la definición más común es que la ignorancia es falta de conocimiento. La persona que ignora algo es porque no lo conoce o simplemente no lo comprende. Y la ignorancia es peligrosa, iglesia del Señor. Es extremadamente peligrosa. Yo recuerdo, ¿cuántos le gustan las historias? Levante la mano, por favor. Ahí ya nadie. Lo logramos. ¿Cuánto tengo aquí? ¿12 años?
No, me costó 12 años eliminar. Es que a los que les gustan las historias les gusta el chisme. Pero fíjese que cuando llegué, manos levantadas, pero no, ya estamos erradicándolo. Hace algunos años un rey extremadamente poderoso decidió ir de caza en su terreno, en su reino. Y al salir se llevó consigo a su halcón. Su halcón era su arma, su herramienta para ayudarle a cazar. Y andaba por los diferentes caminos sin encontrar nada. El halcón salía, volaba por los cielos con majestuosidad, pero no lograban encontrar nada. Al punto que el rey siguió caminando y caminando hasta un momento en el cual se perdió en su propio reino, el cual era tan vasto. Se perdió. Pero él sabía que su halcón habría de regresar al palacio sin ningún problema. El halcón se fue y el rey siguió buscando el camino, buscando la salida. No la encontraba. Y con los calores del verano empezó a sentir una profunda sed. Cuando llegó hasta cierta piedra, vio que la piedra, esa roca, estaba segregando cierta agua. Dijo, aquí está mi salvación. Así que llevó consigo un pequeño recipiente y lo puso debajo de las gotas para que se llenara de agua. Pero su paciencia y su sed eran tan grandes que no podía esperar. Estaba la gota cayendo. Cuando empezó a llenarse y se logró llenar un poquito, el monarca levantó el recipiente y se lo iba a tomar cuando el halcón llegó y tiró el recipiente. Toda la poca agua que se había juntado quedó derramada en el bosque. El monarca se enojó, el rey se enojó profundamente con su halcón, aunque era su ave favorita y su animal favorito, se enojó. Dijo, si lo vuelve a hacer, lo voy a matar. Así que puso otra vez el recipiente, con paciencia. El agua estaba goteando, iba apenas él volteó hacia todos lados. Así como cuando usted va a los tacos y voltea para que no lo vean, ¿verdad? Pero bueno, y entonces llega, se lo iba a tomar cuando se escucha el ruido del halcón. ¿Alguien algún efecto de halcón? Ok, es más opilote, pero bueno, está bien. Chompipe, dicen allá en Guatemala. Y entonces llega el halcón y le tira el recipiente. El rey estaba extremadamente enojado. Volvió a hacerlo una última vez, una tercera vez. Un poco de agua se juntó, iba a tomárselo cuando ve que viene el halcón y logró tumbarlo. Lo derribó al halcón, su querido halcón lo derribó, pero al hacerlo también se le cayó el agua. Dijo, se me ocurre una idea. Voy a subir a esta piedra a tomar agua desde la fuente, porque esto debe ser el producto de una fuente más grande. Cuando el monarca subió hasta la cima, se dio cuenta que sí, había una fuente de agua, pero en esa fuente había una víbora que estaba muerta y su veneno estaba siendo segregado en la fuente de la cual él quería tomar. En otras palabras, él ignoraba que su halcón quería protegerlo. Te digo una cosa, iglesia, la ignorancia es extremadamente peligrosa. Yo no le tengo miedo a las cosas que sé, le tengo miedo a las cosas que desconozco. Le tengo miedo a las cosas que no veo, que no soy capaz de ver, porque la ignorancia es un problema grave. Por eso esta serie que estoy comenzando el día de hoy se llama Fuego Extraño, porque creo que la iglesia en ocasiones comete el error, nosotros cometemos el error de ofrecer a Dios cosas producto de nuestra ignorancia. El problema no está en aquellas cosas que sabemos, el problema está en las cosas que desconocemos. Y no solo eso, sino las cosas que no ignoramos, que ignoramos. Y las cosas que no sabemos, que no sabemos. ¿No? Hay cosas que yo sé que no sé. Hay cosas que no sé que no sé. ¿Sí o no? De verdad. Hay cosas que no sabes que no sabes. Por eso, ¿cómo podemos erradicarla? ¿Cómo podemos enfrentar? Bueno, primero, ¿cómo podemos identificar la ignorancia? Bueno, la primera señal de la ignorancia es esa presunción de saber. Puedes apuntarlo por ahí, puedes ponerlo ahí en Facebook, en Instagram, en donde tú quieras poner. La primera característica de la ignorancia es el presumir de tener o poseer algún conocimiento. Exactamente. ¿Fui yo o qué? ¿Quién sabe? Es un teléfono. La primera característica de la ignorancia es el presumir que sabe. Iglesia del Señor, creo que es tiempo para nosotros como Iglesia de Cristo empezar a abandonar estos patrones de ignorancia. Es decir, el buscar el conocimiento del Señor, el crecimiento del Señor, la abundante gracia del Señor y su conocimiento para salir de cualquier tiniebla en la cual podamos vivir. En segundo lugar, creo que la Escritura me enseña que la enfermedad del ignorante, la enfermedad más grande del ignorante, y todos nosotros entramos en esa categoría, todos nosotros somos ignorantes de alguna cosa o de otra, la enfermedad más grande del ignorante es ignorar su propia ignorancia.
En tercer lugar, ¿cómo identificar la ignorancia? Es que la ignorancia y el error son el manantial del mal humor. ¿Te has dado cuenta que cuando desconoces algo y alguien te debate, te enojas? ¿Te has dado cuenta que nos enojamos cuando alguien nos lleva a la contraria? ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta que cuando tú quieres exponer tu punto y tú piensas que tienes la razón y lo explicas y la persona no cambia su manera de pensar o te debate, tú dices, no, ya no te voy a explicar, pues, hombre? ¿Y por qué te enojas? Pues es que ignoras. Hay gente que dice, mira, no sé cómo explicártelo, pero sé que estás mal. No sé cómo ponerlo en palabras, pero tú estás equivocado. Pero ¿cómo sabes que está equivocado si no sabes cómo explicarlo? La ignorancia y el error son el manantial del mal humor. La gente que está con esa escopeta de las redes sociales lista para apuntar y disparar a cualquiera que esté en contra de ellos es una persona que está completamente malhumorada la mayor parte del tiempo. La gente que quiere imponer en otros su manera de pensar, una manera de pensar limitada e ignorante. La ignorancia, pues, y el error son manantiales del mal humor. Y lo último que veo en la Escritura es que la ignorancia es la madre del miedo. La ignorancia es la madre del miedo. ¿Alguna vez has escuchado que hay gente que le tiene miedo a la muerte? Eso no me espanta, pero me espanta más cuando escucho cristianos que dicen, es que yo creo que algún día me voy a morir. Me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? ¿No eres tú el que predica que Cristo resucitó? ¿Que Cristo venció la tumba con poder? ¿No eres tú el que predica que Jesús nos habló y nos dijo, allá voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? ¿No eres tú el que habla del cielo eterno, la vida eterna, la vida abundante? Entonces, ¿por qué dices que la muerte es algo de tener miedo? Bueno, es que entre más ignoramos la verdad eterna, iglesia, entre más ignoramos las promesas de Dios, mayor miedo vamos a estar experimentando. Es como cuando tú no tienes experiencia en el trabajo que ahora ya dominas. Cuando te dijeron, tienes una entrevista en tal lugar, lo primero que dices, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Por qué razón? Porque ignoras cómo te van a entrevistar, ignoras cómo va a ser el primer día de trabajo. O es como cuando te dicen, pues voy a tener una cita con la que va a ser mi novia. ¡Uy, qué miedo! ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Es que va a ir con su mamá. Bueno, esa es otra historia. Es otra historia, pero dices, tengo miedo. ¿Por qué? Pues es que ignoro lo que va a pasar. Es cierto, porque la ignorancia es la madre del miedo. Hoy te quiero motivar a una cosa. Vamos a vencer la ignorancia. ¿Por qué razón? Porque no hay peor ignorancia que la que es voluntaria. Es decir, la ignorancia que dice, pues mira, yo no sé, pero con eso estoy bien. Yo me conformo con lo que sé. No, vamos a escarbar. Cristo mismo fue el que nos motivó y nos dijo, escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar en griego no es otra cosa sino escarbar profundamente hasta que encuentras petróleo, hasta que encuentras oro, hasta que encuentras un material especial, profundo. Y lo que encuentras al escudriñar las Escrituras es la vida eterna. Así lo dijo Cristo, escudriñar las Escrituras porque en ellas encontrarán que hablan de mí y la vida eterna. Por eso, iglesia, mi invitación el día de hoy es que la ignorancia nunca es un pretexto. ¿Por qué? Porque tanto peca el que mata la vaca. Gloria a Dios, aleluya. Tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. De verdad, uno dice, pues es que uno mata la vaca. O sea, piensas que el que mata la vaca es el que le encaja el cuchillo, pero tú eres el que le estaba agarrando la pata para que no se moviera. ¿Estamos? No está en los evangelios. Si lo piensas ir a buscar el día de hoy, no está en los evangelios, pero tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Por eso hoy quiero motivarte a abandonar todo tipo de ignorancia. Como dice el apóstol Pedro, el versículo más hermoso, segunda de Pedro 3, dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Está en la pantalla? Versículo 16, vamos a leerlo todos juntos. Dice, en todas sus cartas, hablando del apóstol Pablo, se refiere a estos mismos temas. Léalo conmigo. En ellas hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, nos está hablando a nosotros. Leámoslo. Queridos hermanos, Puestos que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no se agazados por el asombro de ellos. ¿es que no se alcanza a leer o qué? Pierdan la estabilidad y caen. Más bien crezcan
crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Sabes por qué? Dice, advierte el apóstol Pedro, advierte, porque si vives en ignorancia, hay gente que trastorna la Escritura. ¿Cuál es el problema más grande de nuestros pueblos latinoamericanos? ¿Por qué tenemos problemas con dictadores? ¿Por qué tenemos problemas con gente que abusa del poder y corrupción? Te digo por qué. Porque nuestras aulas, nuestros niños están siendo privados de un privilegio muy, muy grande, y es la educación. Porque entre más ignorante permanece un pueblo, mayor corrupción, mayor abuso va a haber hacia ellos. ¿Por qué la iglesia, y no hablo de la iglesia de Cristo en este lugar, hablo de la iglesia en general, sigue sometida? La gran razón es porque vive en ignorancia. Cuando nos liberemos de esta ignorancia, como el apóstol Pedro nos está invitando, sino que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, vamos a poder expresar con toda claridad: a Él sea la gloria y la honra por siempre. La verdadera sabiduría está, número uno, en reconocer que vivo en ignorancia. La verdadera sabiduría comienza ahí. Así que hoy te quiero retar a eso. Hay un solo reto que te quiero poner, y es: Señor, ayúdame a reconocer esas áreas donde vivo en oscuridad, donde vivo en ignorancia. La sabiduría más grande es reconocer la ignorancia. Y ya que lo reconocí, Señor, viene el segundo paso, el cual lo habla Santiago. Dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Me hubiera encantado que dijera: si a alguno le falta sabiduría, vaya con el hermano Alejandro, él se las sabe todas. Lamentablemente no dice así la Biblia. ¿Y sabes por qué no lo dice? Porque es verdad. Porque todos padecemos de una enfermedad terminal llamada ignorancia, pero que no tiene la victoria si nosotros creemos en el Señor. Hoy te invito, número uno, reconoce tu propia ignorancia, porque es el principio de